La clase anterior hablamos sobre lo que es el gasto cardíaco. Como recordarás, pues el gasto cardíaco implica el volumen o es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cantidad de tiempo, en un minuto. Y vemos que pues depende o es directamente proporcional al volumen de eyección ventricular y a la frecuencia cardíaca. También mencionábamos que, dame un segundito, dame un segundito. Listo, chicos, gracias. Entonces, bueno, mencionábamos que el gasto cardíaco es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca y al volumen de eyección ventricular, que también recibe el nombre de volumen sistólico o volumen latido. Ojo, no confundir volumen latido con volumen minuto. Volumen minuto es igual a gasto cardíaco y otra manera de abreviar gasto cardíaco es con la letra Q. Q. Q, exactamente, Q. Perfecto, entonces, mientras más frecuencia cardíaca, más volumen de eyección. Y, perdón, mientras más frecuencia cardíaca, más gasto cardíaco. Y mientras más volumen de eyección, más gasto cardíaco también. Y vimos que el volumen de eyección ventricular, volumen sistólico o volumen latido es igual o es directa, es determinado por algunas determinantes, algunos conceptos que vimos que son muy importantes, como es la precarga, la contractilidad y la poscarga. En el caso de la precarga, vimos que la precarga es la fuerza máxima que distiende a las paredes ventriculares al final de la diástole. Es todo lo que le llega al ventrículo al final de la diástole, justo antes de iniciar la sístole. ¿Vale? Entonces, la precarga, pues vimos que está determinada por el volumen telediastólico y mientras más volumen telediastólico, pues más volumen de eyección ventricular va a haber, puesto que de acuerdo al sapo es la pedrada, ¿no? Pero no podemos ponerle así. Bueno, entonces ponle, la longitud inicial de la fibra es directamente proporcional al volumen, a la fuerza de contracción y al volumen de eyección. Recordar la imagen de la resortera, mientras más estire el ventrículo, por más volumen telediastólico que tenga, pues mayor va a ser su fuerza de contracción, puesto que hay más formación de enlaces cruzados entre la actina y la miosina, y mayor va a ser el volumen expulsado. Siempre y cuando el corazón esté como Sano. sano, sanote, ¿sale? Que no sea un corazón enfermo, porque si no, pues o insuficiente, porque si no, pues puede haber problemas a ese nivel. Muy bien, y vimos que el volumen telediastólico, pues depende del volumen del retorno venoso, ¿verdad? Y aquí en este caso, pues mientras más retorno venoso haya, más volumen telediastólico, más precarga y más volumen de eyección ventricular. A esto se le conoce como relación o ley de Frank-Starling. Mientras más se elonga la fibra por mayor volumen telediastólico que exista, pues mayor volumen, más precarga, mayor volumen de eyección ventricular y más gasto cardíaco, por supuesto. Eh, Situaciones que condicionan una disminución del retorno venoso, como una hemorragia, como deshidratación severa por diarrea, náusea, deshidratación, bueno, por alguna otra cosa que condicione menor retorno venoso, menor volumen telediastólico, pues disminuirá el volumen de eyección y el gasto cardíaco, ¿sabe? Entonces ahí para mantener el gasto cardíaco, pues ¿qué tendría que hacer el sistema con esta ecuación? ¿Qué tendríamos que hacer para compensarlo de manera inicial? ¿Qué tendríamos que hacer? Hola, hola, eh,
Ahí están, hola. Sí, Despierta. doctor, nada más que no entendí la pregunta. ¿Puede repetirla? Es que me perdí. Que no la captamos. Sí. Bueno, si disminuye el retorno venoso y disminuye el volumen telediastólico, disminuirá la precarga. Disminuye el volumen de eyección y disminuye el gasto cardíaco. Para mantener el gasto cardíaco igual, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué hace el sistema para compensar esto? Aumentar la frecuencia cardíaca. Muy bien, obvio, esto no es eterno, ¿verdad? Esto solo es momentáneo en lo que resolvemos la causa. Si la causa de la disminución del retorno venoso es una hemorragia, paramos la hemorragia para que la frecuencia cardíaca normalice, perfecto. Si la causa de esto es una deshidratación porque tengo diarrea y pues me vacié, hay que reponer esos líquidos, ¿verdad? Para que la volemia se restaure y esto pues quede compensado. Muy bien, excelente. Sí, ya lo había respondido también en el chat. Ya lo habían respondido, perfecto. Entonces, otro factor determinante es la contractilidad. Mientras más contractilidad, es decir, mientras hay un inotropismo aumentado, mayor va a ser el volumen de eyección y mayor va a ser el gasto cardíaco, claro está. La contractilidad va a depender de dos factores, de la concentración de calcio intracelular y de la sensibilidad de las proteínas del aparato contráctil a este calcio, a estas concentraciones de calcio intracelular. Más calcio, mayor contractilidad, más volumen de eyección, más gasto cardíaco. Más sensibilidad de estas proteínas al calcio, más volumen de eyección, más gasto cardíaco. Por el contrario, menos y menos de cualquiera de estos dos factores, pues menor contractilidad, menos volumen de eyección, menos gasto cardíaco. Y aquí hay muchas sustancias que pueden aumentar o disminuir el inotropismo, ¿sale? Dicho sean algunas hormonas como las catecolaminas, como fármacos, entiéndase la digoxina, teofilina, aminofilinas, metilxantinas. Por ejemplo, la cafeína tiene este efecto. Entonces, hay otros factores que pueden disminuir el inotropismo, como son la isquemia, como son la acidosis, como es algunos otros fármacos, ¿no? En fin, esta es tu tarea. Ahorita te voy a subir qué fármacos, qué moléculas, qué sustancias y qué situaciones pueden afectar el inotropismo y tú tendrás que describir el mecanismo por el cual sucede esto, ¿vale? Para que esto quede pues un poco más claro. Y en el caso de la poscarga, pues la poscarga vimos que es todo lo que se opone a la eyección ventricular, ¿sale? Es todo lo que se opone a que el ventrículo se vacíe. Es la fuerza contra la que tiene que luchar el ventrículo para poder expulsar esa sangre. Sí queda claro lo que es la poscarga, ¿verdad? Para Sí. todos. Sí, doctor. Ok, entonces, la poscarga, ¿te acuerdas, no? Vimos mi foto en el gym. La poscarga serían las pesas, el peso contra el que estás luchando para poder levantar. Bueno, la poscarga en este caso está regida, así como la precarga se explica bien por la ley de Frank Starling, la ley que pues está explicando algunos aspectos importantes de la poscarga y la situación del corazón ante la poscarga, es la ley de Laplace. Laplace. ¿Qué dice la ley de Laplace? A ver quién me ayuda. A ver, Ramírez Gutiérrez. Pues dice que a mayor tensión en la pared del ventrículo va a ¿Sí? haber así como que va a haber mucha tensión en la pared y si el radio es mayor, también va a haber una mayor tensión. Y si es más gruesa la pared de ese ventrículo, va a ser menor la tensión, Bien. algo Muy así. bien. Perfecto. Entonces, aquí la variable a estudiar, muy bien, es la tensión en la pared. La tensión en la pared va a ser directamente proporcional ¿a qué? Al radio de la cavidad, ¿sale? Y a la, Presión. Presión. perfecto, y a la presión dentro de la cámara, exactamente, que está pues muy relacionada a la fuerza que le estamos ejerciendo desde afuera. Perfecto. Mientras más fuerza, más poscarga, mayor va a ser la presión dentro de la cámara y pues eso va a ejercer más tensión en la pared del ventrículo.
Esto aplica para esferas, ¿no? Laplace lo estudió en esferas, pero bueno, aplica para también el ventrículo. Pero es directamente proporcional esta tensión en la pared a el grosor de su pared. Mientras más gruesa sea, menos tensión. Mientras menos gruesa sea, pues mayor tensión, ¿no? Y es lo mismo que explicábamos. Así yo con mis bracitos chiquititos trato de levantar 100 kilos, va a haber mucha tensión y es probable que me lesione. ¿Qué tengo que hacer para que progresivamente yo pueda levantar esta carga, vencer esa poscarga, por decirlo de alguna manera? Lo que tengo que hacer es que ¿qué? Hipertrofiar. Hipertrofiar, y es lo que sucede con el hipertrofiarse, claro. Y es lo que hace el corazón ante distintas situaciones en las que la poscarga se ve aumentada. Perfecto. Y esto se explica muy bien por la ley de Laplace, perfectamente por la ley de Laplace. Entonces, aquí lo importante a identificar, ya para pasar a lo que sigue, es que la poscarga está determinada en el cuerpo por las que Resistencias vasculares. por las resistencias vasculares, exactamente, muy bien. Las resistencias vasculares es lo que se opone al flujo, sí me di a entender, ¿verdad? En lo que era resistencia vascular. Sí. ¿Sale? Porque toda la oposición a un flujo continuo se denomina resistencia. Esto lo vamos a retomar en un momento porque vamos a empezar a hablar de flujos. Y todo lo que se oponga a un flujo pulsátil se llama impedancia, pero prácticamente, o sea, en la clínica, en la práctica, resulta difícil pues medir la impedancia. Entonces lo que determinamos, lo que sí podemos medir y de lo que podemos hablar es de resistencia. Entonces, la resistencia vascular va a depender del calibre de los vasos, va a depender de qué tan dilatado está o de qué tan en vasoconstricción se encuentre. Más vasodilatación, ¿cómo es la resistencia? Es menor. Es menor, exactamente. Mientras más vasodilatado esté el vaso, menos resistente es el flujo a pasar por ahí, más flujo, ¿sale? Mientras más contracción hay en el vaso sanguíneo, ¿cómo es la resistencia? Mayor. Mayor, perfectamente. ¿Cómo es más fácil fluir en una carretera? ¿Cuando tienes 4 o 5 carriles o cuando es un carril nada más? Un carril. ¿Es más fácil pasar por un carril? No, por Cuando 4. son varios. 4. Cuando hay más carriles, exactamente, es menos resistencia. Te puedes ir, fluir sin ningún problema. Perfectamente, muy bien. Entonces, mientras más vasoconstricción, más resistencia, más poscarga. En teoría, y pensándolo lógicamente, pues si hay más fuerza que se opone a la eyección, pues disminuiría el volumen de eyección. Pero realmente no, porque el corazón lo compensa, aumenta esta presión y poco a poco el corazón vence esa presión hipertrofiando, que pues, en un primer sentido esto es compensatorio, ¿sale? Mientras más dilatado esté el vaso sanguíneo, las resistencias vasculares estén menores, pues, ¿cómo va a ser la tensión en la pared? La poscarga, pues. También va a ser menor, ¿no? Mucho menor, exactamente, muy bien, exactamente, perfecto. ¿Queda claro esto? Sí. Bien, ahora nos vamos a hablar de los flujos. Ahora vamos a hablar de flujos. Y lo que vamos a mencionar primeramente es pues la definición de lo que vamos a estar viendo, que es la hemodinámica. Estrictamente hablando no es lo mismo hablar de hemodinámica que hemodinamia, porque bueno, la hemodinámica es aquello que estudia las relaciones entre los principios físicos que controlan la presión, el flujo, la resistencia y la distensibilidad. Eso es hemodinámica, es un estudio fisiológico de presión, flujo, resistencia y distensibilidad. ¿Sale? Todo esto en el sistema cardiovascular. Hemodinamia, o ser hemodinamista, ¿no? Es una parte de la cardiología que se encarga precisamente de abrir vasos sanguíneos cuando están tapados, por ejemplo, cuando alguien tiene un infarto. Lo veo un cardiólogo hemodinamista, hemodinamia, ¿no? Pero bueno, si quieres verlo también desde este punto de vista, pues bueno, lo podemos usar indistinto, pero idealmente pues no es lo mismo. Entonces, hemodinámica vamos a entenderlo como aquel apartado de este módulo que se encarga de estudiar los principios físicos que rigen en el sistema cardiovascular, la presión,
los flujos, las resistencias y la distensibilidad de los vasos sanguíneos. ¿Queda claro lo que es la hemodinamia, hemodinámica? Sí, doctor. Sí, doctor. Nos vamos a estar hablando de flujos. Vamos a estar hablando de flujos. Pregunta, ¿qué es un flujo? Puede ser la corriente, ¿no? De algo. La corriente de algo, pues eso sería corriente, ¿no? Voltaje. Es la cantidad de fluido que pasa por un vaso, ¿no? ¿Cómo? La cantidad de fluido que pasa por un vaso. Se refiere más que fluido, porque decir que un flujo es fluido, pues es un pleonasmo, ¿no? Pero sí, flujo es volumen por unidad de tiempo. Volumen de un líquido. ¿Sale? ¿Queda claro qué es flujo? ¿Qué era, doctor? Perdón, se me acabó tantito. Volumen por unidad de tiempo. Eso es Vale. flujo. Gracias. Volumen por unidad de tiempo. ¿Qué tanto líquido, qué tanto volumen de líquido está pasando por un punto en un tiempo determinado? De ahí que los flujos se presenten o nos refiramos a los flujos como, como centímetros cúbicos o milímetros cúbicos por segundo o por minuto. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí, doctor. Volumen en centímetros o en cúbicos o mililitros, pues, ahí les va, espérenme en el chat. Mililitros por segundo, ¿no? Eso es volumen, porque, ese es flujo, porque es volumen por unidad de tiempo. La cantidad de líquido que está pasando por un punto determinado en unidad de tiempo. Está pasando 100 mililitros por segundo. Eso es un flujo. Están pasando 50 mililitros por segundo. Se están expulsando desde el ventrículo izquierdo 5 litros por minuto. ¿Te das cuenta entonces que gasto cardíaco es flujo? Por eso es volumen minuto. ¿Sí? Sí, doctor. Doctor. Bien, entonces, eso es flujo. Espero que quede claro lo que es un flujo, porque a partir de ahorita vamos a estar hablando de flujos, hasta llegar a presiones, ¿vale? Entonces, flujo y presiones. Ahí está. Entonces, la sangre es un fluido, porque está pasando sangre por unidad de tiempo a lo largo del sistema cardiovascular. Entonces, aquí, como lo decíamos, pues, ¿qué es el flujo sanguíneo? Pues el flujo sanguíneo, aquí como dijo César, ¿no? La cantidad de fluido, de sangre, que es el líquido, que pasa a través de un vaso sanguíneo o de una determinada sección del sistema circulatorio en unidad de tiempo, ¿sale? Eso es flujo sanguíneo, es la cantidad de sangre que pasa a través de un vaso o de una determinada sección del sistema cardiovascular en unidad de tiempo, ¿no? Eso, por ejemplo, aplica para gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en unidad de tiempo, en un minuto. Por eso es flujo. Por eso el gasto cardíaco es un flujo y también lo podemos encontrar como volumen minuto. Los flujos también se abrevian como Q, ¿sale? También se pueden abreviar como Q. La letra Q, ¿de qué es? Q. Q es volumen minuto, Q es flujo, ¿vale? Ahora pregunta, ¿de qué dependen los flujos? ¿Qué tiene que... Ajá, De la adelante. diferencia de presión, o sea, de donde hay más a donde hay menos. Bueno, ajá, la diferencia. La diferencia entre tú y yo. ¿Qué sigue? También de la resistencia vascular, ¿no? Muy bien, excelente. Ah, ¿pero qué no se sabe en esa canción? No. doctor. ¿No se Vaya. sabe la diferencia entre tú y yo? ¿Sería corazón? Que yo... A ver, cántela, doc. No, pues yo no sé cantar. María. Eso, maestro, tienes 10.
Solo por saber de la canción, una de las mejores canciones de Juan Gabriel. Ok, no, estaba yo buscando una botellita donde haya algún fluido, pero bueno, supongamos que tengo aquí en mis manos un cilindro y ese cilindro tiene agua dentro, tiene agua. Entonces, para que este líquido, para que pues sí, este líquido, este volumen de agua empiece a moverse, necesitamos de una diferencia de presiones. Es decir, que en un extremo del vaso o en un extremo del cilindro haya más presión que en el otro. ¿Por qué? Porque cuando hay mayor presión en un lado que en otro, se genera un gradiente de presión. Así como había gradiente de voltaje o gradiente de concentración anteriormente, también hay gradientes de presión, más presión en un lado que en otro. Si eso se encuentra en un vaso sanguíneo, la sangre se va a mover, la sangre va a fluir desde el punto donde tenga mayor presión, hacia donde tenga menor presión. ¿Sí me di a entender con esto? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, para que un líquido, para que un fluido empiece a fluir, para que la sangre en este caso empiece a moverse, debe haber un gradiente de presión. Eso es importantísimo, ¿sale? Y es directamente proporcional al flujo. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más gradiente de presión haya, mayor flujo. Mientras menos gradiente de presión exista, menor flujo. Va de nuevo. El flujo es directamente proporcional al gradiente de presión. Acuérdate que gradiente se abrevia como con un triangulito. Diferencia. Y gradiente significa diferencia. Diferencia de presión. El gradiente de presión o diferencia de presión es directamente proporcional al flujo. Mientras más flujo tengamos, ¿no? Mientras más gradiente de presión exista, mayor flujo. ¿Vale? Mientras menos gradiente de presión exista, mayor flujo. Y para bien tu orejita, escucha bien lo que te voy a decir, porque tiene que ser, para que haya más flujo, tiene que ser mayor gradiente de presión y no mayor presión. Tiene que ser mayor gradiente de presión y no mayor presión. ¿A qué voy con esto? Aquí podemos tener ese cilindro, ¿sale? Podemos tener ese cilindro y en un extremo del cilindro puedo tener yo 200 milímetros de mercurio de presión y en el otro extremo puedo tener 200 milímetros de mercurio de presión, ¿vale? ¿Habrá flujo? No, No. Son iguales. Porque 200 menos 200, ¿cuánto es? cero. Cero. ¿Hay gradiente de presión? No. No hay diferencia, ¿sale? Pero si de un lado tuviera 200 y del otro lado tuviera 100, Sí, ahí. la diferencia entre tú y yo sería corazón, que yo en tu lugar. Nada, la diferencia es de 100, ¿sale? Entonces, hay gradiente de presión y va a haber flujo. ¿Sí me doy a entender aquí? Sí, doctor. Entonces, ojo, es la diferencia de presión lo que condiciona el flujo, más no la presión por sí sola. O sea, puede haber mucha presión ahí, pero si no hay gradiente, si no hay diferencia, no va a moverse. Eso es directamente proporcional al flujo. Y algo inversamente proporcional al flujo es la resistencia. Entonces, ¿qué es resistencia? ¿Cómo definirías? Lo que se opone. Ajá, ¿sí? Hernández Sánchez Edson. Sí, iba a decir lo mismo, que todo lo que se pone a lo que ese flujo vaya moviéndose. Perfecto. Todo lo que se opone a un flujo. Todo lo que hace que un líquido le sea más difícil fluir, eso es resistencia. Todo lo que se opone al flujo. ¿Vale? Es inversamente proporcional al flujo, naturalmente, ¿no? Y lógicamente, si tenemos más resistencia, menor flujo. Si tenemos menos resistencia, Mayor flujo. Mayor flujo. mayor flujo. Exactamente. Muy bien. Perfectamente bien contestado. Ahora, todo esto que estamos aquí divagando,
lo describió un güey que se apellidaba Ohm. Y el muy canijo pues dijo, pues yo voy a hacer mi ley. ¿Cuál es tu ley? No, pues la ley de Ohm. ¿Cuál es esa? Pues sí, güey, mira. El flujo es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Esa es la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? A ver, Arlet Garibay Gutiérrez. Que el flujo es igual al gradiente de presión por la resistencia. ¿Otra vez? Arlet. ¿Sí me escucha? Ya te escucho. El flujo es directamente proporcional al gradiente de presión por la resistencia. E inversamente proporcional a la resistencia. Exactamente. Sería sobre resistencia. ¿Vale? Muy bien, Arlet. Entonces, entiéndanlo bien. Esto es ley de Ohm para los flujos, porque también hay ley de Ohm para los circuitos eléctricos. ¿Cómo crees que sea la ley de Ohm para los circuitos eléctricos? Lo mismo, o sea, pero solo cambiamos el flujo. Lo mismo, pero igual, ¿no? Es con corriente eléctrica, ¿no? A ver, en vez de flujo, ¿qué es? Corriente eléctrica. Corriente, exactamente. En vez de presión, ¿qué es? Voltaje. Excelente, maestros de la física. Perfecto, la ley de Ohm para los circuitos eléctricos es eso. Corriente, que es igual a flujo de iones, es directamente proporcional al gradiente de voltaje sobre resistencia. La vida es gradientes, ¿te das cuenta? Bien. ¿Dudas con esto? No, doctor. No. Gracias. Muy bien. Esta es la ley de Ohm. Pero bueno, aquí está ilustrado y aquí está todo lo que ya comentamos. Entonces, la diferencia de presión entre dos extremos del vaso y no la presión como tal o la presión absoluta es la que va a determinar el flujo o la velocidad del flujo. ¿Sale? Aquí tenemos el cilindro, el vaso sanguíneo, una presión 1, una presión 2. Mientras más diferencia haya entre estas, mayor flujo va a existir. ¿Sale? Y la resistencia es todo lo que se opone al líquido a fluir. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos esta situación hipotética en la que hay 100 y 100, pues sí hay mucha presión, una presión absoluta de 100, pero no hay gradiente, no hay diferencia. Por lo tanto, ¿habrá o no habrá flujo? No. No habrá. Entonces, aquí, por ejemplo, está un despeje de la ecuación. Aquí decimos que el flujo es igual a diferencia de presión sobre resistencia. Pero podemos obtener el gradiente de presión si tenemos flujo y resistencia y sabemos que el gradiente de presión es igual a flujo por resistencia. ¿Sale? Aquí tienes la ecuación para que la copies y la tengas en tu cuaderno o, no sé, en tu carpeta, en tu servilleta, donde estés apuntando. Y también tenemos el otro despeje, ¿no? Sobre la resistencia. Resistencia es directamente proporcional a gradiente de presión e inversamente proporcional al flujo. Estos para que los tengas ahí en tu cuadernito, ¿sale? Bueno. Sin embargo, la ley de Ohm se queda corta. Se queda corta en la explicación del flujo sanguíneo porque evidentemente para que la sangre se mueva no solamente, o para que haya flujo sanguíneo, no solamente es necesario un gradiente de presión. Hay muchos otros aspectos vasculares que deben tomarse en cuenta para determinar qué tanto flujo hay en una superficie determinada. ¿Sí? Porque, como sabrás, como veremos después, hay flujo sanguíneo cerebral, hay flujo coronario, hay flujo renal, hay flujo mesentérico, hay flujo hepático, hay flujo por todos lados. Nos interesa saber cuánto está llegando a esas áreas y para eso, para explicarlo, no es suficiente
el gradiente de presión. Hay muchos otros factores que están influyendo sobre esto. Y la ecuación que se encarga de estudiar todos estos componentes es la ecuación de Hagen-Poiseuille. Esta es la ecuación de Hagen-Poiseuille. ¿Sale? Hagen-Poiseuille. Así se escribe. Poiseuille. Pero no se dice Poiseuille, se pronuncia Poiseuille. La ley de Hagen-Poiseuille. ¿Qué es la ley de Hagen-Poiseuille? La ley de Hagen-Poiseuille es lo mismo que la ley de Ohm, es decir, flujo es igual a gradiente de presión sobre resistencia, pero con algunas modificaciones. ¿Qué modificaciones? Bueno, la ley de Hagen-Poiseuille nos dice que no solamente es el gradiente de presión el que es directamente proporcional, no solamente es el gradiente de presión, vamos, aquí lo tenemos. No solamente es el gradiente de presión el que es directamente proporcional al flujo, sino que además influye el radio de ese vaso sanguíneo. ¿Sale? Es decir, que de acuerdo a la ley de Hagen-Poiseuille, mientras más radio tenga ese vaso, ¿qué pasa con el flujo? Va a haber mayor flujo. Más flujo. De volumen, ¿no? Exactamente, más volumen, más flujo. Pero mientras menos radio tenga ese vaso, Menor flujo. menos flujo. Exactamente, perfecto. Y esto es muy importante, porque esto es lo que realmente, no tanto el gradiente de presión, sino el radio del vaso, es lo que está determinando qué tanto volumen sanguíneo le está llegando a un órgano. Dependiendo de si los vasos que entran a ese órgano están dilatados o están contraídos. ¿Sale? Entonces, ¿sí me vas siguiendo? ¿Vamos bien? Sí. Sí, doctor. Entonces, no solamente es el diámetro, el gradiente de presión, sino también el radio, el que está determinando, es directamente proporcional al flujo. Y en el caso de la ley de Ohm, que nos dice, sí, pues el flujo es inversamente proporcional a la resistencia. Nos quedamos así, bueno, y sí, ya sé que resistencia es todo lo que se opone a un fluido a moverse, a fluir, pero pues nos quedamos muy cortos, ¿no? Con solo decir resistencia. ¿Qué está influyendo en la resistencia? ¿Qué determina esta resistencia? Pues la ley de Hagen-Poiseuille lo trata de explicar mejor. Lo trata de explicar mejor porque nos dice, en la resistencia también influye algo que se llama longitud del vaso. Mientras más largo un vaso, ¿cómo es el flujo? Mayor. Va a existir un mayor flujo. ¿Mayor flujo, seguros? No, es menor, ¿no? Porque es inversamente proporcional. Exactamente, es inversamente proporcional. Es más superficie la que tiene que recorrer el líquido para pasar por un punto determinado. Entonces, mayor longitud de un vaso, menor que. Menor flujo. Menor flujo. Por eso, como recordarás en tus clases de arterial anatomía, una ley general de los vasos es que los vasos casi siempre van a buscar el camino más corto para llegar a su órgano en cuestión. Como en el caso de la aorta abdominal, y de ahí salen las renales. Pues las renales miden poquito, porque tratan, o sea, así aseguran que llegue mejor, más flujo, menos resistencia de esa sangre a llegar a los riñones, a los cerebrales, coronarios, ¿no? Todo eso es importante. Bien, entonces la longitud es parte de la resistencia, ¿sale? Entonces, más largo un vaso, pues más resistencia va a haber. Y otra cosa muy importante, aquí M no se pone así, pero bueno, eso se refiere a viscosidad. Viscosidad. Vamos a hablar de la viscosidad, pero es importante que ya de una vez tengas en la cabeza que mientras más viscosa,
más viscoso es un líquido, es más que... Lento. Bueno, el flujo es más lento. Sí, algo así. Otra Va a palabra. tener menor flujo, ¿no? Más viscosa una sustancia, más que... ¿Espesa? No es lo mismo de densidad que viscosidad, pero bueno. Mientras más viscosa es una sustancia, más que... Más resistente es al fluir. Eso es. Más resistente es a fluir, exactamente. Eso es viscosidad. Entonces la viscosidad de la sangre es importante, porque mientras más viscosa sea la sangre, ¿va a fluir bien? No. No. Si es menos viscosa, pero sabrosa, va a correr perfectamente y va a haber menos resistencia. ¿Sí me di a entender aquí? Sí, doctor. Sí. Muy bien, entonces aquí está. Aquí está. Vamos a verlo, a desmenuzarlo. Y aquí está. Entonces, la ley de Hagen-Poiseuille, ya completa, aquí está, nos dice que el flujo o la velocidad de flujo, es directamente proporcional al gradiente de presión y al radio a la cuarta del vaso sanguíneo por pi. E inversamente proporcional a la longitud del vaso por viscosidad por 8. ¿Sale? Incluso aquí te la tenemos despejada, que la resistencia es igual y directamente proporcional a 8 por la viscosidad por longitud sobre el radio. Más radio, menos resistencia. ¿Vale? Entonces, regresamos a esta ecuación. Esta es la ley de Hagen-Poiseuille. El flujo es directamente proporcional al gradiente de presión. Eso ya quedó bien explicado en la ley de Ohm, pero es directamente proporcional también al radio del vaso a la cuarta. ¿Sale? Porque, por ejemplo, aquí tengo un gradiente de presión constante de 50 milímetros de mercurio, porque 100 menos 50 son 50, ¿vale? Y tengo, por decir alguna cifra, 1 de flujo. Tengo 1 de flujo, aquí, cuando el diámetro del vaso mide 1. 1 milímetro, dejémoslo en 1 milímetro. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces, esto es hipotético. No tengo un vaso sanguíneo de 1 milímetro y tengo un flujo determinado de 1. ¿Sale? Dejémoslo en 1 mililitro por segundo, si quieres verlo así. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si el radio de este vaso se duplica? Si ahora en vez de 1 es 2, ¿qué pasa con el flujo? Aumenta también. Aumenta. ¿Cuánto? 16 veces. 16 veces. Aumenta a la cuarta. ¿Vale? Si el radio de un vaso sanguíneo aumenta de 1 a 2, como aquí, el flujo va a aumentar 16 veces. Si el gradiente de presión se mantiene constante. Porque ¿cuánto es 2 a la 4? 16. 16. Ahora imagínate si aumentara a 3. 81. ¿Cuánto es 3 a la cuarta? 81. Ahora imagínate si fueran 4. 5, 6. Es mucho. Entonces, de acuerdo a la ley de Hagen-Poiseuille, si el gradiente de presión se mantiene constante, el flujo sanguíneo va a depender mucho del radio del vaso. ¿Vale? Aumenta 16 veces, es radio a la cuarta. ¿Saben? Y esto es tremendamente importante. Porque cuando un tejido cardíaco, cerebral, renal, muscular, digestivo,
el que tú quieras necesite más flujo, ¿qué va a suceder? ¿Va a haber cambios en sus gradientes de presión? Más bien en el radio del vaso, ¿no? Exactamente, porque tal vez el gradiente de presión se mantenga constante, ¿sale? Pero, por ejemplo, si yo estoy comiendo, estoy aquí entrándole con singular alegría a la tragadera, bum, 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 bum. Después de que coma y llegue esa comida a mis intestinos, los intestinos van a necesitar mucha sangre para absorber esos nutrientes y para poder hacer peristalsis. ¿Sí me está siguiendo? Sí. Sí. ¿Qué van a necesitar para poder hacer toda esa titánica tarea después de que te zumbaste 3 hamburguesas con doble carne y doble queso? Una vasodilatación. Van a necesitar mucho flujo. Van a necesitar mucho flujo, exactamente. ¿Cómo vamos a conseguirlo si el gradiente de presión se mantiene constante? Aumentando el tamaño del vaso. Claro, la arteria mesentérica superior, mesentérica inferior, en sus ramitas que van hacia el intestino, van a tener que hacer vaso, ¿qué? Dilatación para que pueda aumentar el flujo sanguíneo a ese nivel y se pueda llevar a cabo la función específica. Por ejemplo, hay algunos estudios de resonancia magnética en los cuales se evidencia que hay más flujo sanguíneo en algunas zonas cerebrales dependiendo de la actividad que estamos haciendo. Si estamos leyendo, si estamos escuchando música, si estamos haciendo alguna actividad manual, etc. Dependiendo de esas actividades, hay zonas cerebrales que van a requerir más flujo. ¿Sale? ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Con una vasodilatación. Cuando el corazón está latiendo más rápido, va a necesitar más flujo, porque si no recibe suficiente flujo sanguíneo, le va a dar isquemia. Y pues puede alterarse el inotropismo y pues bueno, puede hacer berrinche, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantienen su flujo sanguíneo esas zonas? Con la frecuencia cardíaca. Aumentando el flujo de los vasos coronarios. Y así sucesivamente, si el riñón requiere más flujo, si un tejido en cuestión requiere más flujo, no sé, tus músculos cuando vas corriendo a toda velocidad porque el Brian viene atrás de ti, ¿no? Así con el cuchillo. Tus músculos necesitarán más flujo. ¿Cómo le vamos a dar más flujo? Por ejemplo, ahí sí aumenta un poco la presión. Ahorita vamos a ver qué mecanismos hay. Pero más flujo, más dilatación de los vasos que están nutriendo esos músculos para que puedas tener suficiente sangre, riego sanguíneo y puedas correr o puedas agarrarte a mazapanazos con el Brian y lo venzas. ¿Vale? ¿Sí queda claro la importancia del radio? Sí. Sí, doctor. Ahora imagínate que eres, por decir algo, eres don Juan, paciente masculino de 60 años, con obesidad, diabetes, hipertensión, que está formando placas de ateroma en su vaso sanguíneo coronario. Y se encabrona porque tiene un hijo que no se sabe la canción de la diferencia. ¿Sí me va siguiendo? Sí. Sí, doctor. Sí. Entonces, el corazón, al latir más fuerte ante esa impresión, porque sí, pues así es, ¿no? Es posible que no sepan esa canción. Bueno, el caso es que ese corazón, al estar latiendo así, necesitará de más flujo para poder mantenerse latiendo así. Pero da la casualidad de que esos vasos, al estar tan dañados, pues no responden bien a vasodilatadores, como el óxido nítrico, ¿no? Entonces quedan así, rígidos, y incluso alguno de ellos tiene algo llamado placa de ateroma, que está disminuyendo el radio del vaso. ¿Le estará llegando suficiente flujo a ese corazón que está latiendo muy rápido? No. No, No, exactamente. No le está llegando suficiente flujo porque no está aumentando el radio y por eso no está aumentando el flujo. ¿Sí lo ves?
Sí. Oiga, doctor, entonces bueno, en las placas de ateroma, lo amarillo es que es tejido adiposo. Ese es grasita, exactamente. Ah, vale. Es Vale, muchas gracias. cosas, porque no solo es grasa, son células muertas, son células es tejido conectivo también. Ya los que hablen de aterogénesis nos van a explicar qué conforma una placa de ateroma. Pero sí, Las células espumosas también, ¿no, doctor? exactamente. Que son macrófagos que devoraron colesterol LDL y lo degradaron. Exactamente. Lo van a ver, lo vamos a ver. Todo esto es introductorio. El caso es que cuando nosotros tenemos un desequilibrio entre el flujo sanguíneo que está llegando a un tejido y las demandas de ese tejido de oxígeno, cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, es decir, hay más demanda que aporte, ¿cómo se llama eso? Isquemia. ¡Ah! Excelente. Diles cómo se llama eso otra vez. Isquemia. Isquemia, eso es isquemia. Un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Qué será la cardiopatía isquémica? Pues desequilibrio en la falta de lo que se ocupa de oxígeno y lo que se recibe. Muy bien. Un desequilibrio entre la demanda miocárdica de oxígeno y el aporte que está recibiendo. Menos aporte por más demanda. ¿Sí o no? Y todo esto ya lo explicamos desde los flujos. ¿Dudas con esto? No, doctor. Muy bien. Ahora, sobre la longitud, ¿qué dijimos que pasaba cuando un vaso era más largo? Luego, Era con menos. flujo, Más ¿Hay menos o más flujo? menos Menos. flujo por resistencia. Menos. Menos flujo, porque la longitud del vaso es parte de la resistencia. La longitud del vaso es inversamente proporcional al flujo. Mientras más largo esté un vaso, ¿cómo es el flujo? Menor. Menor. Menor, exactamente. Mientras más largo es menos flujo. Y es que tiene sentido. Es la misma cantidad de sangre que pasa en unidad de tiempo, por aquí a por acá, No. por acá, a por acá, el tiempo sigue corriendo. ¿Por dónde va a salir más flujo al fin de cuentas? Más El sangre, primero. más líquido. ¿Por El acá primero. o por acá? Exactamente. Por el primero. Porque el fluido, el líquido que tenemos aquí, tiene que recorrer más superficie que acá. Entonces la longitud del vaso pertenece o es componente de la resistencia y mientras más largo esté un vaso, menos flujo va a haber porque hay más resistencia. ¿Sí o no? Sí. Aquí tendría que ver también la velocidad a la que está viajando el flujo. Eso es cierto. Aquí, para compensar eso, por decirlo de alguna manera, ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar la presión. ¿Toda la presión? El gradiente de presión, ¿no? El gradiente. Eso, el gradiente de presión. Porque si aumenta el gradiente de presión, ¿qué pasa con el flujo? Aumenta. Aumenta. Exactamente. Exactamente, exactamente, exactamente. Perfectamente bien contestado. ¿Sale? No sé si has notado que estás jugando con una manguera en tu patio, jardín si tienes, ¿no? Estás ahí. Y de momento pasa un vecino que te cae gordo, ¿no? O tu hermano, o tu hermana, no sé, alguien pasa por ahí. Y estás regando tu jardín así. Y lo ves, dices, lo voy a mojar a este hijo de su. ¿Qué es lo que haces para que el agua que está saliendo de tu manguera pueda llegar hasta donde está este muchacho que te cae mal? La aprietas a la entrada. Le aprietas a la entrada.
le obstruyes un poquito la luz, ¿no? Si has notado qué es lo que sucede con la fuerza con la que sale el agua, con la presión, pues. Aumenta. Aumenta esa presión, porque cuando tú lo disminuyes, estás disminuyendo el radio, pero para mantener el flujo constante, ¿qué tiene que pasar con la presión para compensarlo? Aumentar. Elevarse. El gradiente de presión, exactamente. Entonces, para que se mantenga, pues, aumenta la presión. Le tapas, sale a más presión y ya incluso hasta al salir con más presión, te alcanza para poder mojarlo. Toma, toma. ¿Sí me dio a entender? Sí. Sí. Muy bien. Excelente. Eso sobre la longitud también. Bueno, ahora sobre la viscosidad. Muy bien, ya habíamos platicado de la viscosidad. Dijimos que la viscosidad era la resistencia de un flujo, la resistencia de un fluido, perdón, de un líquido a fluir. Eso es viscosidad. ¿Qué tanto puede oponerse un líquido a moverse, a fluir? No es lo mismo que densidad, pero bueno, no es lo mismo que densidad, pero en algunas ocasiones lo pueden tomar como sinónimo, pero no lo es. Ahora, pregunta. Por tus fabulosas y maravillosas clases de hemático, dime, ¿qué determina la viscosidad en la sangre? No, El Jocabet. hematocrito. Ah, perdón. Eso. Perdón, Jocabet, pero es que yo sé que tú lo sabes. Porque eres una maestra en hemato. ¿Quién respondió, perdón? No alcancé a ver. Montoya, Doc. Bien, Montoya. Pero ahora eres Motoya porque no sale tu N. ¿Te cambiaste el nombre? Sí. Bien. Motoya, se escucha bien también. ¿Qué determina la viscosidad en la sangre? El hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cuánto es lo normal? Es la concentración de eritrocitos de glóbulos rojos. Es la concentración de eritrocitos de glóbulos rojos. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra definición que tengan por ahí? A ver, Jocabet, ahora sí ayúdanos. ¿Qué dices? No, ya no es cuando usted quiera. No, pues yo tengo que es la relación entre los eritrocitos y el plasma sanguíneo. Muy Y bien. pues está en porcentaje. Exacto. De toda la sangre, el hematocrito, acuérdense que tiene elementos formes, elementos no formes, plasma suero, perfecto. Por sus maravillosas clases de hemato, yo creo que lo saben mejor que yo. Pero bueno, eso es el hematocrito, la proporción de este líquido, que es en porcentaje glóbulos rojos, eritrocitos. ¿Vale? ¿Cuánto es lo normal de hematocrito? De 35 a 45% para mujeres, ¿no? Y de 38 a 48 en hombres. Ah, Pero bueno, maestro. varía de acuerdo a cada laboratorio también, ¿no? Futuro hematólogo. Excelente, Edson, muy bien. Perfecto. Los rangos varían dependiendo si eres hombre o mujer, ¿de acuerdo? Sexo femenino, sexo masculino. Pero sí, las mujeres tienen menos hematocrito que los hombres, exactamente. Entonces, el hematocrito es lo que está determinando la viscosidad sanguínea. Eso es muy importante, que lo entendamos. Hay otros factores que también influyen en la viscosidad de la sangre, ¿sale? Como son la concentración de proteínas, la concentración de fibrinógeno, la concentración de globulinas. Entonces, mientras más tenga esta sangre glóbulos rojos, más hematocrito y mayor cantidad de proteínas también circulando, fibrinógeno, factores de coagulación, pues es una sangre que se opone más a fluir. ¿Sale? Esto
es equiparable, por ejemplo, a cuando tienes... ¿Alguien de aquí ha corrido un maratón? Sí. A ver, ¿quién dijo que sí? Yo, pero es bien pequeño, de 5 kilómetros. No importa. Aquí, ¿quién dijo que sí? Miguel. ¿Edson? No, Miguel. Miguel. Muy bien, Miguel. Aquí estás tú. Este eres tú. ¿Vale? Este eres tú. No sé si tienes las piernas tan largas, pero ese eres tú. Estoy enano. Sí, un poquito. Vamos a 1.70. Ah, este es Miguel. ¿Vale? Entonces, Miguel va a correr un maratón. Pero aquí no solo está Miguel, están un chorro de competidores más, todos aquí esperando salir. Sí me estoy dando a entender. Digo, no los voy a dibujar a todos, me tardaré aquí toda la vida. Pero aquí hay muchos, muchos. Y aquí está Miguel. Va a ganar. ¿Qué pasa cuando dicen en sus marcas, listos fuera? Todos salen a almorzar, todos salen corriendo. ¿Sí o no? Sí. ¿Se han dado cuenta o se han fijado que cuando dan el pistolazo, bueno, dan el balazo de salida, ¿no? O dicen fuera, los corredores adquieren, bueno, este flujo adquiere una conformación parabólica, donde los punteros van en el centro y los demás van acá. Podrían checarlo. Más cuando están todos amontonados. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el que va o los que van en el centro no encuentran resistencia por parte del contenedor en donde están. Entonces, los competidores que están hasta acá chocan con el que tienen al lado y chocan con la pared de lo que los contiene. ¿Sí me estoy dando a entender? Avanzan un poquito más lento a comparación del que de aquí Miguel, que se agandalló estar en el centro, y pues no hubo quien le estorbara. Hasta le dijo a los que estaban al lado, quítate, cabrón. Los hizo a un lado, ¿no? Y se fue al centro. Él va en la puntita, aquí en la parábola. Esto mismo ocurre, por ejemplo, cuando quieres hacer que la sangre fluya, porque los hematíes que están en más cerca de las paredes, se tienen que mover, rozan con esa pared, y los eritrosos que tienen hacia el centro se deslizan sobre ellos, pasan sobre ellos y sobre ellos y sobre ellos hasta llegar al centro y adquirir una conformación parabólica. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora, ¿cómo será más fácil fluir aquí? Ya olvidémonos de Miguel. Bueno, Miguel se va a transformar en un eritroso. Es un glóbulo rojo, así, forma de donita que mide 8 micras, bla, bla, bla. No tiene núcleo, bla, bla, bla. Ahí está Miguel, se transformó en un eritroso. Ahora, ¿cómo hacer más fácil que esta sangre fluya? Cuando de ese componente sanguíneo 35% es glóbulo rojo, o cuando es un 55%. Cuando es un 35%. ¿Cuándo es qué? Un 35%. Cuando es menos. Cuando hay menos hematocrito, la sangre es menos viscosa y es más fácil fluir, porque la viscosidad es inversamente proporcional al flujo. Ya que si tenemos más hematocrito, si tenemos más glóbulos rojos en proporción al líquido de la sangre, es una sangre más viscosa.
pero sabrosa. No, no es sabrosa. Para dar a entenderme, una sangre viscosa con un hematocrito de 55-60, voy, Regina. Una sangre viscosa con un hematocrito de 55-60 es como si intentaras echarle echarle cajeta a tu hot cake. Tarda, ¿no? Está muy viscoso. Y tener 35, 40 de hematocrito, pues es como tener leche. Fluye, porque no se opone al movimiento. ¿Vale? ¿Qué pasó, Regina? Bueno, un ejemplo de viscosidad puede ser cuando la sangre está, bueno, cuando se forman tapones con la sangre que está coagulada, o sea, por eso es que no pasa. Puede ser, eso es un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos muchas proteínas, hay un estado de hipercoagulabilidad, puede suceder, es menos viscoso. Ahí ya influiría más que una sangre que es menos viscosa y que fluye menos, se estanca, ¿no? Y por tríada de Virchow, ya se sabe en la tríada de Virchow, Virchow, ¿no? Virchow. Ajá. Por sus fabulosas clases de mato, ¿no se la saben todavía? No. No, todavía no nos hemos topado. Me quedé así. ¿Cómo que no te la sabes? Bueno, luego la verán. Tríada de Virchow, estasis sanguínea, lesión endotelial, estado procoagulante, ¿sale? Todo eso predispone a formar coágulos. Ya lo verán en su momento. Pero sí, exactamente. Aunque en relación con la viscosidad, va más, tiene que ver más con el hematocrito. Más hematocrito, más viscosa es la sangre, más resistente es a fluir, menos flujo. Menos hematocrito, menos viscosidad, menos resistencia, más flujo. ¿Sale? Sí, doctor, Sí. gracias. A ver, ¿qué dije? Mayor hematocrito, mayor viscosidad, por lo tanto hay más resistencia a fluir, por lo tanto hay menos flujo. Y si hay menos hematocrito, hay menos viscosidad, menos resistencia a fluir, por lo tanto va a haber mayor flujo. Exactamente, exactamente. Así está perfectamente bien entendido. Entonces, pacientes con policistemia, pacientes con poliglobulia, hematocritos arriba de 55, como aquellos que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen alguna cardiopatía congénita, ¿sale? Eso, por ejemplo, me imagino lo vas a ver en respiratorio. Pacientes con hipoxia crónica, que tienen que producir mucho glóbulo rojo, cortesía de la eritropoyetina que está actuando mucho a nivel de la médula ósea, tendrán mucho glóbulo rojo tratando de compensar esa hipoxemia que tiene. Entonces, es una sangre más viscosa, es una sangre que pues, es muy renuente a fluir, es resistente a fluir. ¿Sale? Eso puede hacer que no llegue suficiente flujo a algunas zonas, como corazón, como cerebro, como, en fin, todo lo que tú quieras. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Pero está el caso contrario. Y esto es muy bonito e interesante. Está el caso contrario. Pacientes con anemia que tienen hematocritos bajos de 20, de 15%, muy bajita la hemoglobina, muy poco hematocrito, muy poco glóbulo rojo. ¿Sale? ¿Cómo será su flujo de ellos? Mayor. Mayor. Mucho flujo. Mucho flujo, va pasando mucha sangre a lo largo de todo el sistema circulatorio. No sé si has notado que luego cuando un río, así dicen, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Pero bueno, no sé si has notado que cuando el río va corriendo muy rápido, bueno, su flujo va muy rápido, ¿suena? Sí. O sea, sabes que el río está avanzando sabroso porque suena mucho. Sabes que si metes el pie, ya valiste, ¿no? Te lleva. ¿Sí o no? Sí. Sí. A diferencia
A diferencia de cuando va lento, porque ¿suena o no suena? No, no suena. No, no suena. No, no mucho. Exactamente, entonces cuando va muy rápido, suena bastante. ¿Por qué? Cuando va rápido suena más porque hay más flujo, Ajá, hay menos resistencia, porque hay se menos resistencia. corre más rápido. Perfecto, hay más Hay- flujo. Hay más velocidad, el flujo va a una mayor velocidad, ¿sale? En el caso de los fluidos, y aquí ya, aterrizándolo a la sangre, cuando la sangre va corriendo muy rápido, cuando hay mucha velocidad de flujo, está aumentada, porque poco hematocrito, por ejemplo, pacientes anémicos, cuando hay más velocidad de flujo, hay más probabilidad de que un flujo se torne turbulento. Acuérdate que existen dos tipos de flujo. Hay dos tipos de flujo. Hay flujo laminar y hay flujo turbulento. El flujo laminar, ahí te va. El flujo laminar es un flujo bonito. Es un flujo bonito, es un flujo aerodinámico, como Bob Esponja. Mi diseño aerodinámico. Todos van así ordenados, corriendo. ¿Sale? Es un flujo bonito. Ahí va. Nadie se pega con nadie. ¿Sí lo ves? Sí. Pero si aumentamos la velocidad de flujo, las moléculas que van aquí, al ir tan rápido, no va a ser aerodinámico, hidrodinámico. Va a ser como. Turbulento. École, turbulencia. Va a ser turbulencia. Porque al ir tan rápido hay mayor probabilidad de que choques, ¿no? Pues se aplica en periféricos. Si vas lento, si vas bonito, todo ordenadito, pues ¿quién va a chocar con quién? Nadie, pero si vas pedo hecho a la madre, pues es probable que hagas turbulencias, ¿no? Hola. Ay, perdón, disculpe. Es para darle caché y ya no voy a decir groserías, disculpen. Bueno, en los flujos turbulentos, mande. Es como lo que ocurre en una olla express cuando aumenta la presión. No, aquí es diferente. Sí, aquí estar a punto de explotar por un aumento de la presión es distinto a lo que estamos explicando ahorita. Pero cuando aumenta la velocidad de flujo a tal grado que se generan turbulencias, eso es audible. Y es por eso que a veces pacientes con anemia, cuando les auscultas el corazón, esos flujos al pasar por las válvulas cardíacas generan turbulencias. Y eso es audible. Entonces tienen soplos. Los pacientes con anemia pueden tener soplos. Característicamente son soplos, o es un soplo que se escucha en cada uno de los focos. ¿Sale? No solo en uno. En pacientes con anemia, porque tienen muy poca viscosidad, esa sangre fluye mejor, ¿sale? Hay más flujo y hay más turbulencias. Las turbulencias suenan, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No, doctor, ninguna. No, doctor, todo bien. Muy bien. Pues aquí está. Dijimos, ¿no? Que depende de fibrinógeno, de algunas proteínas, pero más de la concentración de eritrocitos en sangre, es decir, el hematocrito. Más viscosidad, más resistencia. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, para pasar a lo que sigue, ya nada más esperemos que... ¿quién? Que Malinali nos diga la ley de Ohm y que Miranda Fuentes nos diga la ley de Hagen-Poiseuille. Completas. A ver, venga. Ok, bueno, la ley de Ohm dice básicamente que el flujo va a ser directamente proporcional al gradiente de presiones e inversamente proporcional a la resistencia. Perfectamente. Así de sencilla, esa es la ley de Ohm. Perfecto, Malinali, gracias. Y Miranda Fuentes, díganos la ley de Hagen-Poiseuille para pasar a lo que sigue. O sea, como la tenía en la presentación. Sí, únsela.
Decía que un flujo constante a través de un tubo rígido está directamente relacionado con el gradiente de presión a lo largo de un tubo y con la cuarta potencia del radio del tubo e inversamente relacionado con la longitud del tubo y la viscosidad del líquido. Excelente, muy bien. Entonces, perfecto. Te faltó unas 2 detallitos, pero bien, esa es la idea. Entonces, el flujo, la velocidad de flujo es directamente proporcional al gradiente de presión por pi por radio a la cuarta. ¿Vale? E inversamente proporcional por la longitud del vaso, a la longitud del vaso por viscosidad por 8. 8 es una constante. Ya saben que en esto de la física y todas esas cosas hay constantes. Y esa es la ley de Hagen-Poiseuille. Entonces, si entiendes primero la ecuación, vas a entender todo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ninguna, doctor. Denme un segundito. No me tardo nada. ¿Listo, chicos? ¿Ahí están? Sí, doctor. Listos. Empezamos. Muy bien. Vamos a cerrar entonces ya la clase con esto. Presión arterial sistémica. Vamos a ver qué es la presión sistólica, diastólica, diferencial y media. Los factores que la determinan. Valores normales también. Vamos a entonces a definir primeramente qué es presión arterial y qué es tensión arterial. Entonces, súper sencillo, súper fácil. Presión arterial es la fuerza, acuérdate que presión en física es fuerza sobre área, y la presión arterial, aquí en este caso va a ser la fuerza que ejerce la sangre, un fluido, porque es presión hidrostática, es la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Sale? Esa es presión arterial. Sin embargo, lo que nosotros medimos no es como tal la presión, porque para medir la presión tendría yo que introducir aquí un dispositivo que me mida con qué fuerza está ejerciendo la sangre a la pared del vaso, sino que lo mido yo indirectamente por medio de la tensión arterial, que es la fuerza que ejerce las paredes del vaso sobre el fluido que lo contiene o que está conteniendo, ¿sale? Como diría Newton, ¿no? En su tercera ley, a toda acción conlleva una reacción. Una reacción de igual o mayor magnitud. Exactamente. Corresponde a una reacción de igual o mayor magnitud, en este caso es igual magnitud, pero de sentido ¿qué? Contrario. ¿Sale? Entonces lo que yo mido aquí en realidad no es la presión arterial, sino la tensión que me dice de manera indirecta, pues cuánta presión hay dentro de este vaso sanguíneo. Entonces lo correcto, en dado caso, sería, si vamos a decir de cuánto estoy midiendo yo con un baumanómetro, pues es tensión arterial. ¿Sale? Eso es presión arterial, eso es tensión arterial. La fuerza que ejerce la sangre sobre el vaso, tensión, la fuerza que ejerce el vaso sobre la sangre, ¿sale? Que es equiparable. Entonces, eso es presión arterial. Esa es la presión que hay en las arterias. Porque también hay presión venosa, ¿no? Y es distinta la presión que mido en las venas que la que mido en las arterias. ¿Dónde hay más presión? Las arterias. Arterias. Arterias, ¿ah? De acuerdo, muy bien. Vamos a ver cuando lleguemos a circulación venosa de cuánto es la presión en las venas.
Pero bueno, en el caso de las arterias, en el caso de la tensión arterial, yo tengo dos mediciones. Una tensión, presión, ¿no? Máxima, cuando el ventrículo expulsa su sangre hacia el torrente, la expulsa y llega a un máximo. O sea, esa presión con la que sale, que alcanza el ventrículo y expulsa la sangre, alcanza una presión máxima que se traduce o que se, ¿cómo se dice? Que se transfiere, que se, ay, ¿cómo se me acaba de ir la palabra? Bueno, que también se mide en los vasos sanguíneos, que es la presión arterial sistólica. La presión arterial sistólica es el valor máximo de presión que se alcanza aquí, en las grandes arterias, después de la sístole. Oh, no, aquí. Después de la sístole. ¿Sale? Acá. Esa extensión arterial sistólica es la máxima presión que se alcanza en el sistema. Esto después de que el ventrículo eyectó. Hizo su, se transmite exactamente, gracias. Se transmite desde los ventrículos hacia los vasos, exactamente. Esa es la presión arterial sistólica o tensión arterial sistólica. Sin embargo, esto después alcanza un mínimo que el ventrículo naturalmente tendrá que vencer para expulsar esa sangre, y es la presión que se encuentra en los vasos cuando el ventrículo no está en eyección. Esa presión, el valor mínimo de presión en las grandes arterias, justo después de la sístole, ¿vale? Es lo que conocemos como presión arterial diastólica, la mínima. Usualmente, el ventrículo alcanza una presión para eyectar esa sangre de 120 milímetros de mercurio. Entonces, si alcanza ese máximo durante la sístole o tras la sístole, la presión arterial sistólica será ¿de cuánto? 120. 120. Usualmente, eso es lo usual. 120 milímetros de mercurio. La presión se puede medir en milímetros de mercurio o se puede medir en centímetros de agua. Pero en el caso de la tensión arterial no usamos centímetros de agua, sino milímetros de mercurio. Y la presión mínima en las arterias después de la sístole, es decir, en la diástole, es aproximadamente ¿de cuánto? 80 milímetros de mercurio. 80 milímetros de mercurio. Ok. Es por eso que es correcto decir que la tensión arterial normal en el sistema cardiovascular es de 120 sobre 80. 120 sistólica sobre 80 de diastólica. ¿Sale? Ahí está. Ahorita hablamos de sus presiones, ¿no? De las variaciones. Entonces, esa es la presión arterial. Ahora, hay algunos conceptos que son importantes en el entendimiento de la presión arterial. Primeramente, una importante es presión de pulso. ¿Cómo obtenemos la famosa presión de pulso? Bueno, la presión de pulso la obtenemos al restar la presión arterial sistólica menos la diastólica. Si yo restara 120 sobre 80, menos 80, ¿cuánto es? 40. Entonces, lo normal de presión de pulso usualmente es de 40, ¿qué? Milímetros de mercurio. Exactamente. ¿De qué nos habla la presión de pulso? La presión de pulso nos dice indirectamente cómo se está distribuyendo el volumen sanguíneo en el árbol arterial. ¿Sale? Si aumentara la presión de pulso, quiere decir que hay algo que está ocurriendo en la distribución de este volumen. Aumentos o disminuciones en la presión de pulso nos dicen que hay una alteración en la distribución del volumen sanguíneo. Vamos a explicarlo más a fondo. Entonces, la presión de pulso
¿Sale? Presión de pulso, que también es conocida como presión diferencial. Se los voy a anotar. Presión de pulso o presión diferencial. Es presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica. ¿Qué factores están interviniendo en esta presión de pulso o presión diferencial? El volumen sistólico y la distensibilidad arterial. ¿Qué afecta la presión de pulso diferencial? El volumen sistólico y la distensibilidad del árbol arterial. Eso en inglés es compliance. Así se llama, la compliance arterial. O francés, no me acuerdo cómo es. Bueno, el caso es que, ¿por qué? Mientras más volumen sistólico tenga, mayor va a ser mi presión de pulso. Entendámoslo como esta onda. Si yo colocara una línea arterial en un paciente, tenemos una presión en reposo basal de 80, que es la presión diastólica. ¿Sí lo ves? Sí. Sí. Cuando viene la eyección, aumenta esto hasta 100, ¿qué? 20. 20. Y luego regresa a 80. 80. Luego 120, 80. 120, 80. ¿Sí o no? Sí. Sí. Si aumenta el volumen sistólico, habrá mayor presión de pulso porque en vez de llegar ahora a 120, no llegará a 120, sino llegará a un poquito más. Punto que 130. Pero se mantiene en 80. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, 130 menos 80, ¿cuánto es? 50. 50. Exactamente. Entonces, más volumen sistólico, más presión de pulso. ¿Sí lo ves? Sí. Sí. A menor distensibilidad, ahora en el caso de la distensibilidad arterial, es decir, qué tan amplio o tan bajo está, a menor distensibilidad, mayor presión de flujo. Porque si no está tan distensible como para llegar a 80, sino ahora está en 70, 120 menos 70, 50 igual. igual, más presión de pulso porque hay menor distensibilidad. ¿Sí lo estás viendo? Es como el ejemplo que puso de la manguera, ¿no? ¿De la manguera? Sí, que la presionábamos y había mayor presión. Puede ser. Lo voy a pensar bien. Probablemente sí es útil, pero ahorita no le encuentro la relación, pero puede ser. No lo descartamos. El caso es que sí, la presión de pulso o presión diferencial nos habla de cómo se está distribuyendo la sangre en este árbol arterial. Si es mucha sangre la que está en el árbol arterial, porque hay mucho volumen sistólico, pues habrá mayor presión de pulso. Si el árbol arterial es menos distensible, pues hay mayor presión de pulso también. Entonces, la presión de pulso, de cierto modo, también es una relación que existe entre el volumen sistólico y la compliance arterial. Más volumen sistólico, más presión de pulso. Más compliance arterial, es inversamente proporcional, menos presión de pulso. ¿Sí lo estás viendo? Sí. ¿Sería mayor o menor complianza arterial? Es inversamente proporcional. Entonces, si hay más compliance, menos presión. Menos distensibilidad o compliance, mayor presión. Mayor presión. Vale, gracias, doctor. ¿Ven? Exactamente.
Sí, distensibilidad se refiere a qué tanto se distiende el árbol arterial para poder distribuir ese volumen sanguíneo. Menos distensible, o sea, menos se puede distender, menos compliance tenga ese árbol arterial, está muy rígido, eso habla de una mayor presión de pulso, ¿sale? Entonces, esto es importante porque si tú encuentras en un paciente una presión de pulso aumentada, una de dos, o tiene el volumen sistólico alto, o sus vasos están muy rígidos, ¿sí o no? Sí. Ahí está, con simples estimaciones. Si su presión de pulso está disminuida, una de dos, o tiene poco volumen sistólico, Tiene mucha distensibilidad. o están sus vasos dilatados, tan distensibles, ¿no? Están muy distensibles. Muy bien, exactamente. ¿Sí o no? Sí. ¿Dudas, preguntas con esto? Muy bien. Y ahora para cerrar esto. Esto es tremendamente importantísimo. Esto es un parteaguas. Presión arterial media. Todo lo que busca el sistema cardiovascular, que el gasto cardíaco, que esto, que la chingue, todo en el sistema cardiovascular busca mantener una adecuada presión arterial media. La presión arterial media es también conocida como la presión arterial media también es conocida como presión de perfusión. Presión arterial media o presión de perfusión. ¿Por qué? Porque la presión arterial media es la presión con la cual la sangre está llegando a los tejidos en nuestro organismo. ¿Sale? Esa presión arterial media es la presión con la que la sangre llega a los tejidos de nuestro organismo. Lo normal es que llegue entre un rango de 90 a 100 milímetros de mercurio. Puede ser un poquito menos, 80, puede ser un poquito más, 110, pero bueno, los valores normales, ideales, son 90 a 100. ¿Cómo medimos la presión arterial media usando sistólica y diastólica? Bueno, la presión arterial media se puede sacar con esta fórmula. Hay varias fórmulas para obtener la presión arterial media. Esta es una de ellas. El caso es que la presión arterial media debe dar aproximadamente 90 a 100 milímetros de mercurio. Y todo el sistema cardiovascular va orientada, o bueno, todas sus acciones, todo lo que hace el sistema cardiovascular va encaminado a mantener una adecuada presión arterial media o presión de perfusión. Porque si la presión arterial media baja, quiere decir que no va a estar llegando la sangre con una adecuada presión a los tejidos. Y los tejidos, por lo tanto, no van a poder hacer un intercambio y va a haber lesiones, ¿no? O sea, puede haber ahí alteraciones. Pero también, si llega con mucha presión arterial media a los tejidos, puede haber rupturas de vasos, puede haber lesiones también, y eso pues es contraproducente. Entonces, todo va orientado a mantener presión arterial media, presión de perfusión, porque ¿cuál es la principal función del sistema cardiovascular, como dijimos en un principio? Asegurar una buena perfusión. Asegurar una adecuada perfusión tisular. ¿Sale? Entonces, esta es muy importante. Esta es muy importante. ¿Sale? Y todo se enfoca a mantener una presión arterial media. Y con esto terminamos. Vamos a tener
que gasto cardíaco por resistencias vasculares sistémicas es igual a presión arterial media. Es decir, que la presión arterial media es directamente proporcional al gasto cardíaco y directamente proporcional a las resistencias vasculares sistémicas. Si hay más gasto cardíaco, ¿más qué? Presión arterial media. Arterial media. Más resistencia vascular sistémica, Mayor presión arterial media, ¿no? mayor presión, exactamente. Mayor presión arterial media. ¿Sí o no? Sí. Ahora, cuando el cuerpo humano es incapaz de poder mantener una adecuada presión arterial media, una adecuada presión de perfusión, es decir, cuando el cuerpo está en un estado, valga la redundancia, de hipoperfusión tisular, ¿cómo se llama eso? ¿Puedes repetir, profe? Cuando el cuerpo humano se encuentra en un estado de hipoperfusión tisular, porque no puede mantener una adecuada perfusión arterial media, está muy bajita como para poder perfundir bien a los tejidos, ¿cómo se llama eso? Chicos, Doc, ¿sería lo que dijimos el otro día de que es estar en estado de shock? exactamente. ¿Quién lo dijo? Malinali, ¿verdad? Sí. Muy bien, exactamente. Cuando un paciente no puede mantener una adecuada perfusión media y se encuentra en un estadio de hipoperfusión tisular, ese paciente está en estado de choque. Está chocado, está en shock. Ese es un shock. Choque, ese es el estado de choque. Cuando un paciente se encuentra en hipoperfusión tisular porque no puede mantener una adecuada PAM. Hay muchos tipos de choque, por eso les puse esta imagen de aquí. ¿Qué pasa si, ya hablamos de algunos, ya casi terminamos, qué pasa si me navajearon el Brian entonces, y ya tengo menos retorno venoso, menos precarga, menos volumen de eyección, menos gasto, menos presión? ¿Esto cómo se llama? Y si esto está condicionando hipoperfusión tisular, ¿cómo se llama eso? ¿Choque qué? Hipovolémico. Hipovolémico, exactamente. Muy bien. Supongamos que ahora me dio un infarto y el infarto está afectando la contractilidad del miocardio porque la isquemia hace que haya menos contractilidad, menos volumen de eyección, menos gasto cardíaco, menos presión arterial. Y si esto llega a cifras en las que la presión arterial media está muy baja y hago hipoperfusión tisular, ¿cómo se llama ese tipo de choque? ¿Cardiogénico? École, choque cardiogénico. ¿Sale? ¿Qué pasa si me da una infección muy fuerte o me da una anafilaxia, hago alergia a algo de manera muy exagerada y mis vasos sanguíneos se vasodilatan, pero machín? Vasodilatación así sabrosa. ¿Qué pasa? ¿Séptico o anafiláctico? Exactamente. Disminuyen mucho las resistencias vasculares sistémicas. ¿Disminuye qué? La presión arterial media.
Y si esto me condiciona a un estado de hipoperfusión tisular, ¿sale? Con una PAM no perfusoria, una PAM menor de, ahorita vamos a ver, o sea, una presión arterial media que no está alcanzando a perfundir a los tejidos, hablamos de un choque ¿qué? ¿Un choque qué? ¿Un choque qué? ¿Séptico? ¿Lo habían dicho? Un choque distributivo, dentro del cual se engloba el séptico y el anafiláctico. Porque hay sustancias que se están liberando por una infección o por una alergia muy, muy intensa que el vaso se vasodilate. Así, mamón, cañón. De tal manera que se distribuye mal la volemia. Eso disminuye la resistencia vascular sistémica, disminuye la PAM, y si esto llega a la hipoperfusión tisular es un choque distributivo. ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Si el paciente tiene un trombo aquí, una tromboembolia pulmonar, o tiene un derrame pericárdico, así sabroso que hace que no se pueda contraer muy bien el corazón, ¿qué pasa? Disminuye el gasto cardíaco, disminuye la PAM. Ese choque se conoce como choque obstructivo. Por una tromboembolia pulmonar, por un tamponaje cardíaco. ¿Sí o no? Sí. Sí, doctor. Entonces, que entiendes este esquema, te va a abrir las puertas a todo mundo. Ahora, lo normal de presión arterial media es de 90 a 100, eso es claro. Puede ser de menos, un poquito menos, 80 o de 110, etcétera, ¿no? Pero, en las guías, bueno, lo que nos dicen muchas literaturas ya de textos poco más avanzados, es que hay algo que se llama presión arterial media perfusoria. Es decir, sí está baja, pero es suficiente para perfundirse a los tejidos vitales, corazón, cerebro, riñón, cuando por lo menos en un paciente con estado de choque alcanzas una tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio. De ahí para arriba, estás asegurando una adecuada perfusión a tus órganos vitales. ¿Sale? El tratamiento del choque depende de la causa. Si es hipovolémico, ¿qué tienes que hacer? ¿Transfusión? Corregir la hipovolemia. Si esto es por hemorragia, pues transfunde. Si esto es por diarrea, pues, con soluciones. Hidratación. ¿Vale? Si es por un infarto o por una arritmia cardíaca letal, ¿no? Una taquiarritmia o bradiarritmia que te condiciona estado de choque, Administramos antiarrítmicos. tratas la causa, ¿no? Tratas el infarto, tratas la arritmia, tratas lo que le esté condicionando alteraciones al paciente. Si es por una infección severa que condiciona vasodilatación, es antibiótico, ¿no? Si es por la alergia, por una anafilaxia, adrenalina, que es el tratamiento de elección. Ya lo verás en inmuno. Si es por una tromboembolia pulmonar. Diuréticos. No, una tromboembolia pulmonar no das diurético. Tratamiento trombolítico. Éjole, fibrinolisis, trombolisis, perfecto, perfecto. Maestros. Si es por un tamponaje cardíaco, mucho líquido ahí en la cavidad pericárdica que hace que el corazón no se pueda contraer adecuadamente, ni llenar adecuadamente. Hay algo que lo está obstruyendo al pobrecito corazón. Drenar. Drenar, pericardiocentesis, perfecto. Entonces, este esquema
yo sugeriría que hasta te lo tatuaras. En vez de que te tatúes un infinito o no sé, una frase en chino, mejor tatúate esto para que pues ya lo veas seguido y nunca se te olvide y pues bueno. Yo sí es que te vas a tatuar algo, si no, pues no. ¿Sale? ¿Queda claro? Si te das cuenta, todo esto del sistema cardiovascular está orientado a mantener ¿qué? La presión arterial media. Exacto, exacto. La tensión arterial media, exactamente. Todo se enfoca a eso. Incluso fíjate, si entiendes esto, entenderás algunas compensaciones. No tienes volumen de eyección ventricular en un choque hipovolémico por disminución del retorno venoso, bla, bla, bla. ¿Cómo compensa el cuerpo? ¿Qué haría el cuerpo para mantenerse vivo en lo que llegas al hospital? ¿Qué haría el cuerpo? A ver. Voy a repetir la pregunta. Estás en un choque, a ver, vamos a ver. Supongamos que estás en un choque hipovolémico. ¿Sale? Te navajeó el Brian. Sí te alcanzó, ni modo. Entonces, baja el retorno venoso, baja la precarga, baja el volumen de eyección, baja el gasto cardíaco, la PAM está bajando. Todavía no llegas al estado de choque, porque tu cuerpo echó mecanismos para compensar. De acuerdo a lo que ves aquí, ¿cómo compensarías mantener una adecuada PAM? Una vasoconstricción en ciertas zonas. Muy bien, vasoconstricción, aumentar las resistencias vasculares sistémicas para mantener PAM. ¿Y qué otra? ¿Podría ser aumentar la frecuencia? Eso, aumentar la frecuencia cardíaca. Muy bien. Ahora, supongamos, no es hipovolémico, sino que tuviste un infarto. Menos volumen de eyección, menos gasto cardíaco. ¿Cómo compensas? Con mayor vasodilatación para que exista un mayor flujo. Bueno, pero eso a nivel cardíaco, en la circulación local. Pero de manera sistémica, tendrás que ¿qué? Una vasoconstricción. Claro, para mantener PAM y aumentar también la frecuencia cardíaca muchas veces, ¿sale? Aunque eso, pues, a la larga puede exacerbar la isquemia. ¿Le darías más volumen? ¿Más retorno? ¿Le pasarías líquidos, soluciones? Para aumentar precarga, aumentar volumen de eyección, aumentar gasto y aumentar PAM. Así. ¿Sí lo harías? Sí. No, porque matas al paciente. Dijimos que este mecanismo de Frank Starling funciona cuando el corazón está ¿qué? Sano. No. Pero aquí está ¿cómo? Permito. Enfermo. Infartado. Infartado. Ni modo, de los errores se aprende. Ay, sí. Muy bien, está bien. Estamos aquí para equivocarnos, pero no para equivocarnos con el paciente mañana. Exactamente. Muy bien. Ahora supón que tienes mucha vasodilatación. ¿Cómo compensa el cuerpo? Una menor frecuencia cardíaca. O sea, aquí está la resistencia disminuida y la PAM disminuida. ¿Cómo compensa el cuerpo? Pues igual, ¿no? Aumenta la frecuencia y algunas veces, a esto sí, algunas veces puedes aumentar el retorno venoso, aumentar la precarga, aumentar el volumen, aumentar el gasto y mantener PAM. Por eso aquí se aumenta un poco el gasto cardíaco. Es ahí cuando decimos que cuando estamos en estado, hay choques
hiperdinámicos e hipodinámicos. El hiperdinámico es cuando el gasto cardíaco está aumentado tratando de compensar la PAM. Hipodinámico es cuando es al revés, cuando el gasto cardíaco está disminuido. Y esa es la causa del choque. No te preocupes si no entiendes esto al 100%. Esto es únicamente para que veas la importancia de comprender la PAM y todos los mecanismos que están subyacentes en tu cuerpo para mantener una adecuada perfusión a tus tejidos. ¿Cómo se relaciona todo esto? Esto está a cargo del sistema cardiovascular, no de nadie más. ¿Sí lo ves o no lo ves? Sí. ¿Sale? Y el estado de choque, chicos, es muy frecuente en los servicios de urgencias. Tienes que saber identificarlo. Si no se está perfundiendo bien tu cuerpo, te da alteraciones clínicas, algo que puedes ver. Si no se perfunde bien cerebro, estás con alteración del estado neurológico. No responde mi abuelito que está con diarrea, no despierta bien, ¿no? Si no le llega suficiente presión de perfusión sangre al riñón, ¿qué pasará? Una insuficiencia renal aguda. Claro, que puede evidenciarse clínicamente como llega la enfermera o el enfermero. Doctor, su paciente de la cama 10 no ha orinado. Disminución de la tasa de filtrado glomerular. Disminuye la uresis. Perfecto, muy bien. ¿Cómo estará su piel? Ictérica. No, ¿por qué? ¿Amarilla? No. ¿Cómo estará la temperatura? El sistema cardiovascular mantiene la temperatura. Si no está perfundiendo bien a los tejidos, ¿cómo estará? Frío. Cianático. Piel fría, exactamente. Están fríos, están blancos, fríos. ¿Cómo estarán los pulsos periféricos? Reseca también la piel, ¿no? Resecan algunos pacientes, claro, pero ¿cómo estarán los pulsos? Radial, pedio, popliteo. Bajos. Están disminuidos, exactamente. ¿Ya vieron en práctica clínica llenado capilar? No, todavía no. No, apenas entraremos en sistema cardíaco. Ah, bueno, pues preguntan. ¿Cómo se explora el llenado capilar? Así. Llenado capilar retardado. Sí ves mi dedo, ¿no? Sí, Ves que en el pulpejo está rojito. sí. Y yo oprimo mi dedo. Fíjate bien, inmediatamente qué es lo que pasa cuando lo suelto. Se ve blanquito. Pero luego llega otra vez a rojo. ¿Sí lo viste? Ahí va Sí. otra vez. Sí. Sí. Está rojo. Aprieto. Ve cómo se pone blanco y luego rojo otra vez. ¿Sí viste? Sí. Esto es llenado capilar. Como tengo una adecuada presión de perfusión, ocluyo tantito los vasos, pero en cuanto los suelto, perfunde nuevamente. Se llenan mis capilares, ¿sí lo ves? Sí. Así, en segundos. 1 o 2 segundos máximo. Eso es un buen llenado capilar. Pero si un paciente tiene choque, estado de choque, está hipoperfundido, ¿cómo será su llenado capilar? Lento. Lento. Retardado, exactamente, retardado. Pasan 4 segundos, 5, 6 y sigue blanco. Poco a poco se va llenando, pero está retardado ese llenado capilar. ¿Eso habla de qué? Mala perfusión. Mala PAM, ¿no? De mala perfusión, porque el paciente puede estar chocado. Entonces esto es muy bonito, y cuando lo veas, tendrás que acordarte de este esquema para saber cómo tratar a tu paciente. ¿Sale? Primero identificar la causa de choque y después tratarlo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Aquí está otro esquema con las interacciones. Ya acabamos. Ya viste, es lo mismo, gasto cardíaco, resistencia periférica, volumen latido o volumen de eyección, frecuencia cardíaca.
¿Sale? Sí, doctor. Listo. Pues muy bien, chicos. Recording stopped. Hemos terminado entonces gasto cardíaco, presión arterial. El próximo viernes nos vemos para empezar circulación capilar y circulación venosa. Hasta ahí viene el examen. Entonces yo creo que tu examen será el próximo miércoles. Desde ciclo cardíaco, esquema de Biggers-Lewis, hasta lo que veamos el viernes. Les subo su tarea para que la empiecen a hacer. No pasa de hoy. Y de inotrópicos y de carátulas. ¿Vale? Y el miércoles, además de su examen, ya también empezaríamos, bueno, el viernes, porque es la última clase. Y el miércoles empezaríamos con regulación nerviosa, el viernes regulación humoral, luego nos vamos creo que de vacaciones, tienen departamental, ¿no? Sí. Sí. A ver, 25, no olviden, 3, 5. ¿Es del 8 al 12 o del 15 al 19? Empiezan desde el 12 porque el 15 lo toman como festivo hasta el 19. Entonces sería viernes, martes, miércoles, jueves y viernes. O sea, tenemos todavía la semana del 8 al 12. Sí. Muy bien. Pues en esa semana serán sus expos. Luego sus departamentales. Terminamos con las expos pendientes. Evalúo, califico, calificaciones. Y terminamos el semestre. ¿Cómo la ves? Pues convivio, ¿no? ¿Mande? Un convivio. Me parece muy bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces el viernes. Ahorita les mando sus actividades. Cuídense mucho. Y también les mando la clase de hoy. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Descansen, que estén muy bien.